Bienvenidos, soldados de Jesucristo, a su adiestramiento como guerreros del Señor. Estoy contenta de poder escuchar todas las experiencias que ustedes me han compartido, que han tenido, que han estado viviendo. Y doy gracias al Espíritu Santo porque es Él el que lo está haciendo, es Él que te está llevando a esas nuevas dimensiones espirituales, a poder crecer, a poder fortalecer tu vida espiritual, que estés yendo a ese desarrollo. Y oro al Señor para que sigas profundizando en esas dimensiones espirituales, que te mantengas allí y aún vayas ascendiendo a mayores niveles, ya que nuestra nación y las naciones de la tierra necesitan que la Iglesia de Jesucristo pueda tener ese entendimiento de Dios, ese entendimiento espiritual para poder traer el reino de los cielos a la tierra. Dios está interesado en que su iglesia se adiestre. Por eso nos llamó soldados de Jesucristo, para que podamos nosotros defender, para poder presentar defensas acerca de las verdades de este reino poderoso e inconmovible que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a continuar con la clase número 2, 5 niveles de oración, volumen 3. El tema de este volumen es la liberación. Este es un tema muchas veces polémico dentro de la Iglesia de Jesucristo. Algunos están de acuerdo, otros no, con la liberación. Pues hay mucha ignorancia, como también malas enseñanzas que recibimos, y que quiero pedirles en este momento que usted esté dispuesto al Espíritu Santo, que usted pueda tener esa disposición de romper argumentos, estructuras que hayamos concebido, pues vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que enseñamos está allí contenido, está basado en las Sagradas Escrituras. Y este tema lo vamos a basar en Isaías 61, también está en Lucas 4:18. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En Isaías dice a los abatidos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesús dice, he aquí que esta palabra se ha cumplido, el mundo natural no lo entendió. Pero yo quiero decirles que el mundo espiritual sí lo entendió. Y en ese momento se levantó todo espíritu contrario a lo que Dios había depositado en nuestro Señor Jesucristo. Y hubo una manifestación. Dice el versículo 28, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se pusieron furiosos, se levantaron y lo echaron fuera del pueblo, lo llevaron a lo alto de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para arrojarlo desde allí. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo leyó esta escritura dirigido por el Espíritu Santo. El mundo espiritual tiene una manifestación, aun cuando el mundo natural no entiende, el mundo espiritual sí. Y así sucede. Usted debe estar preparado, usted debe estar firme en este adiestramiento, ya que el enemigo no está interesado en que usted conozca
las verdades del reino del Señor y va a levantarse para atacar con engaños, con error y de muchas maneras. Usted no debe temer, usted debe avanzar. Vemos aquí que luego que Jesús presenta esta situación donde se levantaron aquellos que escucharon la lectura que él traía, que realmente más que una lectura, él estaba hablando del propósito que el Padre tenía con él. Y una vez que él salió ileso de este ataque que tuvieron, este ataque fue espiritual, pero también fíjese que se manifestó en lo natural. Aquellos hombres influenciados por los demonios de religiosidad, de religión, se levantaron para atacar lo que estaba depositado en nuestro Señor. Y una vez que el Señor los saca de en medio de ellos, porque así dice su palabra, que Él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces más adelante vemos cómo Jesús empezó a liberar, y así debemos ser nosotros. El reino de las tinieblas va a levantarse, entiéndalo, va a levantarse y va a comenzar a decir que esto no es de Dios, que es una doctrina de error, que son enseñanzas diabólicas, demoníacas. Y el enemigo va a querer vociferar sobre tu vida, que te va a destruir. Pero el Señor, así como estuvo, el Padre, así como estuvo con nuestro Señor Jesucristo, que lo sacó aún en medio de ellos y le dio esa victoria, también lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte que Jesús libertó a muchos, sanó, liberó, restauró. Y una vez que Él muere y resucita, deja esta demanda sobre la iglesia, sobre ti y sobre mí. En Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Asimismo dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Y Pablo lo corrobora cuando dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre. En Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo es poderoso, y a este nombre todo tiene que responder. La naturaleza tiene que responder, el cielo tiene que responder, absolutamente todo. Y quiero decirte que aún el infierno, todo principado, toda potestad, todo gobernador de este siglo, toda hueste espiritual de maldad tiene que obedecer al nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues es nombre sobre todo nombre. Pero cuando no entendemos esta verdad, Satanás toma dominio del hombre, toma dominio de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo y de todo cuanto hay en su paso. Por eso es muy importante que vengamos al conocimiento de Dios, que vengamos al conocimiento de su verdad, para poder ejercer nosotros el dominio que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios y sobre toda cosa creada, sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra del Señor. Quiero decirles que en Lucas 10:19 está escrito: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra de Dios. Yo os doy potestad. Potestad es poder, dominio. Quiero decirle que la liberación no es un ministerio, no es un don, que muchos lo han entendido de esa manera, pues
son enseñanzas erradas que recibimos en algún momento, y esas son las enseñanzas, los argumentos que se levantan, y muchos dicen: no, yo no tengo ese don, no, yo no tengo ese ministerio de la liberación. Mas aquí nos está hablando de una potestad que nos ha sido conferida, nos ha sido entregada un poder, y la liberación es poder, es dominio, no es un ministerio. Quiero que entienda eso. ¿Por qué no todos ven esta manifestación en sus vidas? Porque no la ejercen, o porque no lo ejercen, no lo toman, lo desconocen, no lo han creído, no lo han entendido. Pero hoy Dios está enseñándote a través de mí que es un poder que te ha sido conferido a ti como iglesia de Jesucristo, como hijo de Dios. La liberación es poder de Dios, y tú solo tienes que tomar ese poder y ejercerlo, y vas a ver una gran manifestación en todas las áreas en las que tú ejerzas ese dominio. Y dice, volviendo a Isaías 61:1 y a Lucas 4:18, cuando habla de proclamar esas buenas nuevas a los abatidos y de vendar a los quebrantados de corazón, está hablando de que el alma tiene que ser sanada. Y también dice que hemos sido llamados a pregonar o a publicar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Nos está hablando aquí de áreas no solamente físicas o naturales, nos está hablando del alma, nos está hablando de áreas espirituales, así como naturales también. Y es importante poder conocer cómo el hombre fue constituido, o cómo está compuesto, para poder determinar la liberación o el tipo de liberación que debe aplicarse en cada caso, porque cada caso es diferente, pero el ser humano es complejo y está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El alma juega un papel muy importante, así como el espíritu, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a enfocar toda nuestra atención a lo natural, a lo físico, al comer, al vestir, a todo aquello con lo que tenemos contacto natural. Pero ¿qué de nuestro espíritu y qué de nuestra alma? Hemos desconocido nuestro ser, la complejidad. Imagínense, siempre llevo a la reflexión lo que es el cuerpo. Es tan complejo, infinito, que no solamente es cabeza, tronco y extremidades. Si nos ponemos a analizar cuántas cosas hay dentro de nuestro cuerpo, por fuera y por dentro, que desconocemos. Cuántos tejidos, células, hormonas, desconocemos. Y imagínense que es el área en que más nosotros nos enfocamos, en el área natural, y aún desconocemos nuestro cuerpo. Cuánto más el espíritu y el alma. Es necesario que nosotros conozcamos nuestro espíritu y nuestra alma también. Asimismo como el cuerpo está sometido por los sentidos naturales, así también el alma tiene áreas, el espíritu también tiene áreas
que debemos conocer y que son importantes y que están entrelazadas las unas de las otras. En el cuerpo están los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Y en el alma tenemos también la voluntad, las emociones, la mente. En la mente tenemos parte de lo que conocemos como corazón, mientras que en el espíritu tenemos la intuición, la comunión y la conciencia, que también está conectada con el alma, y por eso el espíritu se corrompe, porque la conciencia está conectada al alma. Fíjense, en el principio el alma se sometía al espíritu. Estoy hablando del espíritu del ser humano. El alma se sometía al espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu nuestro es el que se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Entonces, en el principio, el Espíritu es el que tenía el dominio de todo nuestro cuerpo. Nuestro espíritu sometía a nuestra alma y sometía a nuestro cuerpo. Pero una vez que el hombre peca, se invierte el orden. Y en el momento en que el alma toma la autoridad o el dominio, pero a su misma vez queda esclava del pecado, ésta se separa de Dios y el espíritu, nuestro espíritu, entra en tinieblas, en un letargo. No se desconecta del alma, pero deja de gobernarla. El alma comienza a someter todo lo que el espíritu estaba gobernando. Se invirtieron los papeles, se invirtió el orden que Dios estableció para el ser humano. Entonces, en el momento que el hombre peca, todo el dominio que el espíritu tenía lo toma el alma y viene a señorear sobre el cuerpo también. Por supuesto, porque estos tres están enlazados, están conectados, no se pueden desconectar, es una combinación. Pero ¿qué pasa? El alma fue hecha para ser guiada, y como el espíritu no está dirigiendo al alma, inmediatamente las tinieblas entran al alma a todas sus múltiples dimensiones, estas áreas que yo mencioné, los sentidos y otras áreas más. En cada uno de ellos hay dimensiones. Entonces las tinieblas entran y estas dimensiones comienzan a ser sometidas hacia el pecado, y el alma concibe la muerte y se instaura el imperio de la muerte sobre el ser humano, y el ser humano, la humanidad, viene a pervertirse. Encontramos en Génesis 3 cómo el alma se separa de Dios y queda cautiva bajo tinieblas. Entonces entra en pecado, en transgresión. El alma empieza a ser dominada, subyugada por los deseos, por las pasiones, y comienza a acoplarse poco a poco a lo natural, a olvidarse de lo sobrenatural que es su estado original, para el que Dios nos creó, que caminásemos y que nos moviésemos. Entonces, por eso, para el hombre natural, lo sobrenatural es fantasía, es algo irreal, es como ficticio, mentira. Es difícil o es imposible que el hombre natural pueda entender las cosas del espíritu. Entonces, el alma se amolda a lo natural, a lo carnal, y rompe leyes espirituales, comienza a romper leyes espirituales. Entonces las tinieblas y la semilla de pecado comienza a desarrollarse, y donde hay tinieblas hay demonios. Cuando el alma peca, los demonios entran al alma, entran al ser humano. Y cuando el hombre peca,
deja de gobernar su espíritu y gobierna ¿qué? Su alma, pero bajo esclavitud. El hombre es un alma viviente, dice la palabra, porque es el alma la que tiene el poder de decidir. Recuerden lo que le dije, en el alma están las emociones, está la mente, está la voluntad. En el alma está la decisión, está la voluntad, y por eso el alma va a ser juzgada, porque es ella la que decide. En el momento en que el alma se separa de Dios y las tinieblas toman dominio, inmediatamente los espíritus inmundos entran y desde allí comienzan a subyugar todas las dimensiones del ser humano. Cuando venimos a Cristo, nuestra alma necesita tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ésta pueda ver su condición, para que la persona pueda ver su condición y comience a ceder todas aquellas áreas que están cautivas, y para que pueda venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra alma necesita tener un encuentro con el Espíritu Santo para que pueda ver su condición y pueda ceder todas sus áreas que están cautivas, para que pueda venir a la luz de Cristo. En el momento en el que la persona viene a Dios, entonces Dios entra al espíritu de la persona. Al entrar al espíritu del hombre, entra al lugar que conocemos como el corazón del espíritu, que es lo que conocemos como la intuición. El corazón del espíritu es lo que conocemos como la intuición. Desde allí, su relación con Dios empieza a crecer y su alma empieza a percibir que el lugar de tinieblas donde ella se encuentra no es el lugar de su origen, sino que ella nació de la luz y empieza a ceder las áreas que no ha cedido al Señor, y es allí donde empieza a entrar en un proceso de liberación. Entonces, hay partes del alma que están en tinieblas y partes que están en luz. El Espíritu Santo no puede entrar a esas áreas del alma si la persona no le cede esa parte a Cristo. Aún hijos de Dios tienen áreas en su vida que no han cedido a Dios. Y quiero explicarles esta parte donde habla de el alma cuando ella habita en tinieblas, cuando está en oscuridad, que no ha cedido esas áreas a Dios. El Señor en su palabra las describe como moradas, porque así como el cuerpo lo vemos como un ser, también el alma y el espíritu también son cuerpos espirituales. Y así como físicamente tenemos moradas, el alma tiene moradas, el espíritu tiene moradas, ¿verdad? Son dimensiones. Y de acuerdo a cómo estamos viviendo, si estamos en pecado, si estamos en santidad, si estamos en Dios o no, entonces nuestro ser almático, nuestro ser espiritual está en moradas. Y esto es importante que usted lo pueda entender. Jesucristo dijo: voy a preparar moradas. ¿Para qué? Para que puedan morar conmigo. El plan de Dios es que nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, pueda morar en los lugares celestes, pueda morar en regiones, pueda vivir en moradas de paz, de luz,
de amor, de santidad. Pero cuando el alma, ella peca, ella entonces empieza a morar en opresión, en tormento, en pecado, en inmundicia, en enfermedades. Y todos aquellos males que vivimos en el cuerpo físico son un reflejo de aquella morada donde se encuentra nuestra alma, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en los tipos de liberación que ya se los voy a explicar. Entonces, el Espíritu Santo no puede entrar a las áreas del alma si la persona no le cede esa parte a Cristo. Quiero decirles que la liberación es la sanidad del alma, es romper las cadenas que están en el alma. Porque tal vez para ustedes es nuevo esto, escuchar. Tal vez usted se había enfocado en la liberación como algo físico. Sí, se va a manifestar en lo físico, pero ¿dónde empieza la opresión? ¿Dónde empieza el yugo de Satanás? Es en el alma. Una vez que la persona peca, es porque su alma ha tomado el control y el dominio de su ser, y como ella no fue diseñada para tener el dominio, entonces ella comienza a actuar según sus emociones, según sus deseos, y entonces entra en esclavitud. Ella está dominando, pero bajo esclavitud. Entonces tengo que hablarte sobre la liberación como la sanidad del alma, como romper las cadenas que están en ella. Y Jesús dejó la liberación para esto, para poder echar fuera a los demonios que oprimen el alma. Cuando el alma no cede, es porque está atada a espíritus de las tinieblas, a los cuales les dimos autoridad, consciente o inconscientemente. Y ellos entonces vienen a subyugar aquellas áreas y vienen a impedir que voluntariamente podamos desligarnos, porque estos espíritus inmundos subyugan. Es a esto a lo que llamamos demonización, que es lo mismo que conocemos como endemoniado. Una persona demonizada es una persona endemoniada. Y quiero explicarles, la palabra endemoniado no significa posesión demoníaca, sino que viene del griego daimonizomai, D-A-I-M-O-N-I-Z-O-M-I, daimonizomai. Significa actuar bajo el control parcial sobre una o más áreas específicas de nuestra vida por uno o varios demonios. Ahora te explico la composición de esta palabra. El participio de esta palabra, daimonizomais, demonizada o endemoniado, es daimonizomenos. Es una palabra compuesta por, primero, la raíz, que es daimon. Daimon es demonio o espíritu malo. Segundo, la base causativa is, que demuestra que en este verbo hay una causa activa. Tercero, la terminación o menos. Esta comunica la pasividad de la persona descrita como demonizada. Te lo repito. El participio de la raíz daimonizomai o demonizado o endemoniado el participio es daimonizomenos. Esta es una palabra compuesta, ¿verdad? Tiene 3 composiciones. Primero, daimon es demonio o espíritu malo. Segundo, is, que demuestra que hay una causa activa. Tercero, o menos. Esta comunica la pasividad de la persona descrita
como demonizada. Entonces, una persona demonizada no está bajo el control completo de un demonio, sino que en algunas áreas de su vida está esclavizada. Y es necesario que esta persona sea libre de esa atadura. Los demonios controlan esas áreas por una causa activa que se llama pecado. El pecado es el que abre una brecha o una puerta. Los demonios entran a afligir esa parte del alma y nuestra conducta empieza a cambiar. Comenzamos a presentar cambios en nuestra conducta, en nuestro pensamiento. Comenzamos a hacer cosas que están desviadas de lo que Dios ha establecido que nosotros vivamos. Comenzamos entonces a murmurar, comenzamos a pecar. Por eso vemos aún dentro de la iglesia gente atada a la pornografía, a la masturbación, al chisme, enfermedades, ruinas, y así en las diferentes áreas comienza a verse cómo las tinieblas arropan la vida de la persona. Todo comienza allí, en el alma. Acuérdense que está la voluntad, las emociones, la mente, y todo esto viene a dominar al ser humano cuando el espíritu del hombre no es el que tiene el gobierno. Entonces los demonios controlan esas áreas. ¿Por qué? Por una causa activa que se llama pecado. Esto trae un cambio en la vida de la persona, porque se abre una brecha, se abre una puerta, y una puerta es ¿para qué? Para entrar y para salir. Y los demonios, ellos van a venir a entrar y a posesionarse y a subyugar aquellas áreas en las que nosotros se las hayamos cedido, en las que nosotros les hayamos abierto. Y por eso tenemos que cuidar nuestra alma y tenemos que conocerla, que no podemos caminar, no podemos vivir almáticamente. No es que el alma sea mala, sino que tenemos que llevarla en el orden que está establecido para ella. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Desde la niñez busca fragmentar, dañar, herir, enfermar nuestra alma, porque sabe que un alma fragmentada, alma enferma, afectada, va a tomar el dominio y va a comenzar a abrir puertas en la persona a las tinieblas. Entonces, hay una pregunta, y es que los cristianos podemos estar bajo demonización, podemos estar endemoniados. Mire, los cristianos podemos estar bajo el control parcial de un espíritu inmundo. Por eso le estoy explicando lo que es esta causa activa, lo que es el pecado, es lo que le da el poder y el derecho legal a los demonios de venir a entrar a nuestras vidas. Entran al alma, entran a la persona, a esa área que le hayamos cedido. Y sí, podemos pedir perdón y Dios nos va a perdonar. Eso téngalo por seguro. La sangre de Cristo nos limpia. Pero hay un detalle aquí importantísimo que usted tiene que entender, la iglesia tiene que entender. Si abrimos una brecha a los demonios, Dios no los va a echar fuera. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros quienes les abrimos la puerta. Fuimos nosotros quienes le dimos legalidad, por lo cual nosotros, para que Dios pueda sacar estos demonios, debemos cerrarles la puerta y quitarle la legalidad. Cuando nosotros pecamos, le dimos esta legalidad y ahora tenemos que quitársela. Le dimos una legalidad y es allí donde, permítame explicarle esta parte, se hacen actas con decretos
que son como títulos que Satanás toma sobre esas áreas en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que romper aquellas actas con esos decretos. Tenemos que romper esas actas con esos decretos contrarios. Tenemos que romper esos títulos que Satanás y el reino de las tinieblas, los demonios, los espíritus de las tinieblas tienen sobre nuestras vidas. Y no solamente por pecado, eso se los voy a explicar en los tipos de liberación. También al fragmentar el alma se fragmenta también por traumas, por dolores, por decepciones, por heridas emocionales. Entonces, todo esto es escrito como actas y decretos y títulos que tenemos que romper. Tenemos que quitarle la legalidad, cerrar estas puertas para luego disfrutar de esa libertad plena en Cristo Jesús. Y ahora quiero decirles acerca de la posesión. La posesión es la palabra katema, que significa ser dueño de. La palabra posesión indica propiedad y control absoluto. Es decir, los demonios tienen el control absoluto de la persona. Entonces, ¿quiénes pueden estar bajo o entrar bajo la posesión de un demonio? Aquellas personas que no están en Cristo Jesús, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en ellas, no controla la vida de esa persona. Y una persona que no viene a Jesucristo no puede pasar por un proceso de liberación, porque quien nos ayuda en la liberación es el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirle, ninguna liberación es igual a otra. En cada caso, es el Espíritu Santo el que nos va a dar la dirección respecto a la forma o al tipo de liberación que vamos a ejercer, que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que guía la liberación. Y aquí es importante nuestra obediencia, porque en la obediencia está la bendición. Él nos ha dado el poder y la autoridad sobre los demonios, pero la debemos ejercer a través de la dirección del Espíritu Santo. Ahora quiero explicarles cuáles son estos tipos de liberación. En primer lugar, tenemos la confesión. Significa declarar un error o falta o delito cometido. Significa declarar algo que se mantenía en secreto. Según la Biblia, la palabra confesión es una admisión de pecado público o privado, ya sea a Dios o a los hombres. Levítico 5:5 dice: cuando pecares en alguna de estas cosas, confesarás aquello que pecó. Cuando pecares en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Por qué hay que confesar los pecados entonces? Porque la palabra oculto viene de ocultismo. No podemos tener los pecados ocultos, porque la palabra oculto viene de ocultismo, de hechicería. Imagínense, cuando el pecado se mantiene oculto, se le da legalidad a las tinieblas. Mientras el pecado no se confiesa, está en tinieblas, y las tinieblas tienen la legalidad sobre la persona. Vea esto: hay pecados que se confiesan a Dios y hay pecados que se confiesan a los hombres cuando el pecado afecta a otras personas. Mateo 5:23, Lucas 17:4 son bases bíblicas de la confesión. Hay tres formas de arrepentimiento, digámoslo de esa manera, o tres formas que las personas
entienden como arrepentimiento. Una es el cambio de opinión o cambio de parecer. Es un cambio de idea, de pensamiento no profundo, mas no de actitud. El cambio de opinión o de parecer, ¿verdad? Es un cambio de pensamiento no profundo, mas no de actitud. Solo cambia una parte de la persona en su mente, mas no en su actitud. La otra forma que las personas entienden como arrepentimiento es el remordimiento. Y el remordimiento es sentir culpa, pero no hay cambios. Un ejemplo de esto, Judas. Estas personas lloran, pero no se arrepienten. Entonces, ¿por qué? Porque solamente hay una culpa. Tienen el sentimiento, saben que han pecado, saben que han ofendido a Dios, mas no hay un cambio tampoco en la actitud. Sí hay culpa, pero la persona continúa haciendo lo mismo. Esto es remordimiento, sentir culpa sin traer cambios a su vida. Ahora, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Es el que viene de la palabra metanoia. Es el cambio de mente, cambio de parecer, pero también es un cambio de actitud. Es un cambio irreversible de todo el ser, de toda la persona, donde cambio mi manera de pensar, cambia mi vida para siempre. Es un cambio donde no se da la opinión de volver al pecado. ¿Por qué? Porque entiendo que el pecado me separa de Dios, ofende a Dios, y yo no concibo la idea de poder volver al pecado. Hay una metanoia, hay un cambio, un giro de 180 grados en mi vida, donde no me permito volver a ese estado. Entonces, la liberación va a ser efectiva cuando haya un verdadero arrepentimiento. Debemos cambiar de vida, no solo de parecer. Tengo que cambiar mi mente, mi alma, tengo que cambiar mi actitud, absolutamente todo. Y también no solo de parecer, sino también de hábitos. Y aquí les voy a explicar algo, una verdad también que te va a bendecir. Y es que la gente se pregunta por qué vuelve a caer en pecado. Porque el cuerpo, el alma, se amolda al pecado. Cuando echamos fuera el demonio, no quiere decir que echamos fuera el hábito. Tenemos que lidiar con los hábitos, cambiarlos por otros hábitos diferentes. Cuando el espíritu sale, la voluntad de la persona queda libre. Cuando el espíritu sale, le da poder al alma de tomar decisiones. Y allí es donde debemos fortalecer el músculo del dominio propio. Cuando el demonio está en la vida de la persona, esta está esclavizada. Cuando el demonio está en la vida y la persona está esclavizada, esta no tiene dominio sobre su cuerpo, no tiene dominio sobre sus deseos. Hay gente que lloran mientras están pecando. ¿Por qué? Porque no pueden controlar sus deseos. Ahí hay una evidencia de demonización, demonios que están ejerciendo dominio sobre esa área o esas áreas de las personas. Pero una vez que el demonio sale, entonces la persona tiene el poder de decidir nuevamente, tiene el poder sobre su cuerpo, tiene el poder sobre sus deseos, pero que debe ejercitar ese músculo, ese dominio propio. La primera generación de Israel que salió de Egipto no entró a la tierra prometida porque aunque había salido de la esclavitud natural, todavía tenían la esclavitud en el alma. Y muchas veces somos como el pueblo de Israel. Se nos echa fuera el demonio, pero nos queda la mentalidad de esclavitud. Y el alma empieza a ceder al pecado, y por eso necesitamos venir
con arrepentimiento genuino, ir a Jesucristo, pedir perdón y ser renovado por la sangre del Cordero. Necesitamos un proceso de metamorfosis o de metanoia para no ceder al pecado. La liberación va a ser efectiva cuando aborrezcamos el pecado. Tenemos que cambiar nuestra opinión respecto al pecado, tenemos que cambiar nuestro sentimiento respecto al pecado y tenemos que cambiar nuestra actitud respecto al pecado, que es todo lo que Dios abomina, es todo lo que Dios aborrece, todo lo que va en contra a la obediencia de Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento y es donde va a haber una liberación efectiva y es lo que nos va a llevar a poder ejercer el dominio propio que el Señor nos ha entregado para poder caminar en libertad. Entonces tenemos que lidiar con nuestros hábitos y vivimos muchas veces echándole culpa a Satanás, al reino de las tinieblas, a los demonios. Satanás me tiene así, Satanás. Pero si ya tú has sido libre, entonces debes manifestar este verdadero arrepentimiento. Debe haber un dominio y un control de esta voluntad, de estos pensamientos y de los hábitos. No puedes seguir cayendo en los mismos hábitos. Debes trabajar en ello para disfrutar de una libertad plena. El segundo tipo de liberación es la renuncia. Los demonios son territoriales, quiero explicarles. Y nuestro cuerpo fue hecho de la tierra. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un territorio, es decir, tiene todos los componentes de la tierra. Los demonios también se creen dueños de nuestro cuerpo. Entonces, debemos nosotros renunciar a diario, porque somos atacados constantemente por los espíritus territoriales. La palabra renunciar viene de la palabra sinónima despojar, desligar, desechar, echar fuera, romper, divorciar y separar. Cuando le decimos a usted renuncie, le estamos diciendo despójate. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otro versículo de renuncia es Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí vemos que la palabra desechar, despojar, es la misma que renunciar, o se refiere a este tipo de liberación que es la renuncia. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos decir: yo renuncio, porque fui yo quien le di legalidad sobre mi vida a las tinieblas, a los demonios, con el pecado, en el área sexual, en el área emocional, en el área mental, en el área que sea. Yo renuncio al espíritu tal, porque yo le levanté y yo le derribo. Yo le dejé entrar y yo lo saco, lo echo fuera. De esa forma debemos renunciar. Mire, algo que yo enseño es que es la autoliberación. Si ¿quién más que usted tiene poder y dominio sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida? Así que usted mismo puede autoliberarse renunciando. Yo te quito el poder,
yo te coroné, yo te entroné, yo te legalicé, pero yo ahora te quito esa legalidad, yo te destrono, yo te quito la corona, yo te quito el poder que te di y te doy una orden que salgas de mi vida, sal de mi mente, sal de mi cuerpo, sal de mi familia, donde quiera que hayas entrado, darle una orden a ese espíritu de las tinieblas que salga. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y en la incircuncisión de vuestros pecados, anunciando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando se le corta el título a Satanás y a los demonios, se le quita la base legal. Y aquí tenemos este versículo que es poderosísimo, donde dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y como les expliqué al principio, cuando pecamos, y no solamente cuando pecamos, cada cosa que vivimos, que pensamos, que hacemos, se escribe en el mundo espiritual como un acta de decretos, sea bien o sea mal. Y por supuesto, lo malo es lo que Satanás va a tomar como un título, esa acta de decreto, para tener legalidad sobre nuestras vidas. Pero cuando le cortamos ese título, se le quita la base legal. Es poderosísimo. Tenemos que aprender a romper actas con decretos, de la forma como se los dije, a través de la renuncia. Yo le di el derecho legal, yo se lo quito. Ahora, hay liberaciones que son progresivas y hay liberaciones que son instantáneas. Pero lo otro que debemos tratar después de la liberación, la tercer tipo de liberación es la cautividad. El alma puede quedar cautiva porque se fragmenta. Y hemos estado hablando en esta enseñanza, esta clase, hablando con amplitud acerca de el alma. Y el alma puede quedar cautiva porque ella se fragmenta, se quiebra. En el momento en que sufrimos dolor, en el momento en que sufrimos traumas, el demonio levanta una cárcel espiritual o los demonios, ¿verdad?, que tienen que ver con ese trauma, con ese dolor que vivió la persona. Entonces estos demonios levantan una cárcel espiritual, puede ser de temor, de depresión, enfermedad, de cárceles de olvido, donde las personas es como si estuvieran en un anonimato, cárceles de soledad, de accidente. Hay muchos tipos de cárceles, de cautiverios, donde la persona pueda estar de acuerdo a su alma, como en qué área fue fragmentada, en qué área fue rota. Ese pedazo de su alma no es el alma completa, sino esa parte, ese fragmento del alma que se rompió. Los demonios la toman y lo llevan a una cárcel. Y estos demonios se encargan de oprimir, de subyugar, de ejercer ese dominio y ese yugo sobre esta parte del alma. Y por eso hay personas que se sienten que están oprimidas, que están, como les describí, las diferentes cárceles. Hay muchísimas en las diferentes áreas financieras, áreas físicas, es decir, del cuerpo, de enfermedades.
emocionales, hay cárceles mentales. Por eso les decía al principio que es importante entender cómo estamos compuestos para poder determinar el tipo de liberación. Entonces, cuando el alma se fragmenta, esa parte del alma va a esos cautiverios que son, digamos que son custodiados por estos espíritus que la mantienen en opresión, en yugo. Y luego de echar fuera los demonios de la persona, si el alma no es liberada de esas prisiones, de esas cárceles, los demonios vuelven a la persona. ¿Por qué? Porque el alma está traumada, está en ese lugar, en esa morada, en esa habitación que no fue la que Dios designó para que ella estuviera. Entonces es necesario que el alma sea sanada, es necesario que el alma sea restaurada, salga de cárceles, salga de traumas, sane heridas. La persona necesita perdonar, la persona necesita conocer que Dios, mire, si la persona necesita conocer a Dios como el Todopoderoso, que Dios tiene el dominio sobre su vida, que Dios es Señor, que Dios es supremo, y recuperar la confianza, recuperar o adquirir la convicción y una dependencia de Dios para que el alma pueda salir de esas cárceles de engaño, porque esas cárceles son engañosas y mentirosas. ¿Por qué? Porque los espíritus que están custodiándolas se encargan de mentirle, de engañarle y mantenerle esas cadenas, esas ataduras, ese sistema de pensamiento, ese sistema, estructuras de emociones, de sentimientos que mantienen a la persona encarcelada. Entonces la persona necesita salir, necesitamos sacar el alma de ese fragmento del alma de esas cárceles y ordenar que se unifique, que ese fragmento se unifique al alma y establecer esa alma, ese fragmento, establecer los lugares celestes que el Señor diseñó. Si la persona estuvo en enfermedad, en cárceles de enfermedad, aún de sombras de muerte, y cárceles de valles de sombra de muerte, la persona entonces debemos sacar su alma y establecerlas en la llaga de Cristo, establecerlas en lugares celestes, en vida. Debemos establecerla. Si la persona estaba en temor, debemos establecerla en lugares de fe, de convicción, de acuerdo a la cárcel donde estamos sacando ese fragmento del alma. Debemos ahora llevarla a los lugares celestes, a las moradas divinas que Dios tiene para que ella pueda vivir en reposo, para que ella pueda vivir en paz, vivir en salud, vivir en plenitud en Cristo Jesús. Hay muchas formas en que el alma puede entrar en cautiverio: a través del rechazo. El rechazo es un arma poderosísima que tiene Satanás para cautivar el alma de la persona, sobre todo ese rechazo que viene desde el vientre. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, cuando somos rechazados, estamos muy vulnerables. Entonces allí se fragmenta el alma, porque aun cuando nuestro cuerpo no ha sido totalmente formado, pero ya hay una vida, porque está el alma y el espíritu ya hacen vida en ese ser. Entonces Satanás ataca el alma a través del rechazo, muchas veces inconsciente, de los padres. Esto lo expliqué en la clase, en el primer nivel de esta clase, y lo vuelvo a hacer énfasis porque es muy importante
que podamos entenderlo, que es una forma como Satanás, o es un arma que Satanás usa para cautivar a la persona, y el rechazo se da en las diferentes etapas de nuestras vidas, en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, aún en la adultez. También las cárceles podemos entrar en ellas a través de películas de terror, también programas de videos de pornografía, por ejemplo. Acuérdense que somos multidimensionales, nuestros sentidos son sensoriales, que ellos te van a llevar a dimensiones y te pueden entrar por los ojos, por los oídos. Entonces, por eso en este tiempo se está utilizando muchísimo la tecnología. El reino de las tinieblas la utiliza para bombardear al ser humano a través de películas, videos, aún de la música, y vamos quedando cautivos allí en tinieblas a través también de estas formas. Otras formas, como entramos en cautiverios por pactos que se hacen con las palabras. También decimos muchas veces, nos casamos con la soledad. Conocen nos casamos con la soledad, lo que conocemos como el ánima sola. Aquí en Venezuela, muchas personas cuando han llevado decepciones, cuando han sido defraudadas, cuando han sufrido infidelidad, deslealtad de personas queridas, allegadas, bien sea amistades, familias o aún parejas, entonces el alma es fragmentada y la persona empieza a manifestarlo con las palabras y comienza a atarse y a dar derechos legales en las tinieblas. Con esos decretos empiezas a decir, no quiero estar sola, mejor es estar solo que mal acompañado, y de esta forma entra en cautiverios de soledad, pacta su alma con la soledad y esta la lleva también a depresiones. O sea, uno va llevando al otro, porque así son las tinieblas, así es Satanás. Una puerta abre otra, entonces va a soledad, va a depresión, y muchos terminan en suicidios. Y es importante que usted conozca todas estas verdades. Hay cárceles todas las cárceles son cárceles de engaño, que a través de la verdad de Jesucristo nosotros vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Satanás siempre mantiene un engaño sobre nuestras almas que nosotros necesitamos traer a la luz de la palabra de Dios, establecer nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser a la verdad de Cristo, en la verdad de Cristo, para poder salir de esas cárceles. En el nombre de Jesús debemos llamar al alma que salga a la libertad y ordenar a estos demonios que salgan también. Toda cárcel donde va el alma fragmentada es una prisión de engaño, les decía. Es decir, el alma está sujeta a mentira y tenemos que traerla a la verdad. Y hay cárceles que pueden atar el alma. Pueden atar a una iglesia, pueden atar a una nación entera. Y tenemos que orar al Señor que nos muestre dónde está nuestra alma y pedirle a los ángeles. Dios ha dispuesto de ángeles para que nos ayuden. Dice, ellos acampan a nuestro alrededor para que nos defiendan. Entonces debemos activar estos ángeles para que nos saquen de estos lugares y nos establezcan en los lugares celestes juntamente con Cristo. Nos establezcan en moradas de luz. Que saquen nuestra alma de moradas de tinieblas y las establezcan en moradas de luz. La cuarta forma de liberación es la liberación de la iniquidad. Iniquidad viene de la palabra griega
lo que se tuerce o lo torcido. Es decir, todo lo que se tuerce de la justicia de Dios, todo lo que se tuerce del diseño de Dios es iniquidad. Y esta tiene que ver con maldiciones generacionales. Es decir, la iniquidad hace que emigren las maldiciones generacionales. ¿Ok? Es decir, pasan de una generación a otra. La Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación. Aquí la palabra maldad en este versículo significa iniquidad y la podemos ver en muchos otros versículos donde habla de la maldad de los padres, está hablando de la iniquidad. Y quiero decirles que el pecado no migra, pero sí la iniquidad. Ella se aloja en una parte del espíritu. Ella se aloja en una parte de nuestro espíritu y esa parte se llama el ADN espiritual. Así como nosotros tenemos un ADN natural, biológico, también tenemos un ADN espiritual. Ahí en el ADN está contenida toda la información de nuestras generaciones pasadas, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todas esas generaciones pasadas. Como están contenidas los rasgos físicos que vamos a presentar o que vamos a adoptar nosotros naturalmente, también espiritualmente vamos nosotros a heredar aquella información, aquellos códigos que hay de nuestros antepasados. Entonces, espiritualmente. Y este ADN tiene que ser limpiado por el Espíritu Santo a través, por supuesto, de la sangre de Cristo. Y para que eso pase, las maldiciones se rompan, necesitamos reconocer los pecados de nuestros antecesores, confesarlos, pedir perdón por esos pecados y pedirle al Señor que rompa la iniquidad que emigró de ellos hacia nosotros, porque todos recibimos herencias para bendición o para maldición. Por supuesto, vamos a pedirle al Señor que rompa esas herencias de maldición. Y aquí muchas personas se preguntan o dicen: yo no conozco, es más, hay personas que han sido abandonadas por el padre y por la madre y desconocen por completo su familia y su línea genética. Entonces se pregunta: ¿y cómo yo puedo hacer para ser libre de iniquidad, de todo esto? Yo quiero decirles que mayor es Dios, que el Espíritu Santo tiene esa potestad. Él nos conoce desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Él es espíritu y Él trasciende el tiempo y la distancia. Todo lo que es espíritu trasciende el tiempo y distancia. Los ángeles también trascienden el tiempo y la distancia. Y recuerde que yo les dije que es el Espíritu Santo el que va a direccionar la liberación. Entonces debemos entrar en oración profunda para que Dios nos revele la iniquidad de nuestros padres, de nuestros abuelos y antecesores. Y Dios va a utilizar diferentes canales para revelártelo y dártelo a conocer, pero tú debes estar atento. Puede utilizar los sueños, puede utilizar a una persona allegada, conocida, diferentes canales, puede activarte la visión, la revelación, de muchas formas, pero tú debes estar atento y estar enfocado en la oración, pidiéndole al Padre que te revele esa iniquidad. Y hay una forma de tu poder identificar la iniquidad y es poder reconocer aquellas áreas que suelen desalinearse, que suelen torcerse. Recuérdate que la iniquidad es todo lo torcido, lo que se tuerce de la justicia, del diseño de Dios. Entonces, todo lo que se empeña en torcerse, tu
oras, tú quieres santificarte, tú quieres agradarle a Dios, pero esa área que se empeña en estar torcida, en llevarte, en arrastrarte, porque así es la iniquidad. Ella quiere arrastrarte a hacer lo que tú no quieres, como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Esa es la iniquidad. Ella te arrastra a torcerte de lo que Dios ha establecido. Entonces allí tú tienes que identificar en tus pensamientos cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus sentimientos, ¿qué es lo que está pasando dentro de ti, que ese algo que se revela en contra de la voluntad de Dios, en contra de la obediencia a Dios? Físicamente de pronto puedes estar firme, pero en tu alma, allí internamente hay una lucha, hay una batalla. ¿Y qué te lleva a eso? Esa es la iniquidad. Tú puedes identificar, entonces empiezas a confesar esa iniquidad que cometieron tus antepasados y que ahora viene a tu vida tratando de cobrar un derecho legal, tratando de activar un pecado para poder entonces traer esa maldición sobre ti, y comienzas a confesar, a renunciar y a ordenar que espíritus también heredados, porque también se heredan los espíritus que son espíritus ancestrales, entonces debemos renunciarlos y darles órdenes que salgan de nuestras vidas. Entonces romper de esa manera la iniquidad. En quinto lugar tenemos en Efesios 6:16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, Esta es la liberación de rompimiento de atadura. Es una liberación profunda sobre los hechizos, y se debe ministrar con fe. Aunque no veamos nada, por la fe vamos a desarraigar estas ataduras, estas ligaduras. ¿De dónde? De nuestras manos, de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo. Hay velos de hechizo que no dejan a las personas ver, y hay profetas que han visto flechas, armas, enfermedades enviadas por hechizo, y me refiero a este tipo de liberación que tenemos que aplicar. Sí, hay gente que no cree, no creen en los brujos, no existen, y se mantienen en esa, si yo lo ignoro, a mí no me llega, a mí no me toca. Pero déjeme decirle que eso es una mala enseñanza que usted ha recibido. Usted tiene que estar consciente de que sí, el reino de las tinieblas sí opera. Claro, Satanás no tiene un dominio y un poder propio. El dominio y el poder que tiene Satanás, los demonios, es porque el hombre se lo ha dado. Los hechiceros son los que le dan el dominio a Satanás y a los demonios a través de sus hechicerías, a través de sus pactos, de todos estos ritos que hacen. Si no hay un hombre, si no hay una mujer que le da poder a Satanás, entonces él no puede actuar. Y los hechiceros comienzan a hacer a darle legalidad, a llamar a los demonios, a invocarlos, y ellos están dándoles entonces el permiso, los están llamando. Entonces comienza a poner estos lazos, comienzan a poner estas ataduras sobre las personas, y tenemos que entender que sí, que esto sucede, y tenemos que quitar
enfermedades, establece sus altares y traen objetos, traen nombres, traen velas, traen muñecos representando a la persona y comienzan a clavar allí cosas punzantes, agujas, encienden sus velas y escriben conjuros, hechizos sobre la persona, y los demonios salen a poner estas ataduras y estos hechizos. Escuché en una oportunidad que incluso colocan frutas en sus altares simbolizando órganos de las personas, representando por ejemplo el hígado, el corazón, los riñones, y poniendo conjuros sobre estas frutas, y a medida que estos frutos van descomponiéndose y dañándose, en esa medida también este órgano de las personas sobre las cuales arrojan sus hechicerías también va enfermándose y afectándose, y muchas personas mueren, sí, déjeme decirle que sí, a causa de las hechicerías dirigidas. Y nosotros tenemos que ejercer el poder. Si un hombre le da autoridad, si un hechicero le da autoridad a los demonios de traer ataduras, ligaduras, aún esto se ve mucho sobre las parejas, sobre los matrimonios. Van a los hechiceros para poner ligaduras sobre hombres y sobre mujeres, y aún el hombre y la mujer, por encima de su voluntad, termina atado a una persona. ¿Por qué? Por los hechizos que se han hecho sobre su alma. Si un hechicero le da este poder a los demonios y a Satanás, nosotros como hijos de Dios, con mayor poder y autoridad que nos ha sido conferido por el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, le quitamos y le rompemos sus ataduras, sus ligaduras, sus hechizos, se los rompemos. Derribamos y destruimos sus altares, apagamos sus velas. De esa forma tenemos que orar en el nombre poderoso de Jesús, pues dice la palabra de Dios que Él nos ha puesto para derribar, para destruir, para romper, para deshacer, pero también nos ha puesto para edificar, y conforme a la voluntad y a la guianza del Espíritu Santo nosotros vamos a tener ejercicio de este poder que Dios nos ha dado para romper ataduras y ligaduras y quitar velos de hechizo. Mateo 8:28, Lucas 8:26, Marcos 4:5 al 20 nos habla de la liberación por manifestación. Esta va a ser el último tipo de liberación que les voy a hablar en esta clase. Ya vamos a ir cerrando, y es el tipo de liberación, déjeme describirla de esta manera, como la liberación tradicional. Es la liberación que anteriormente la iglesia conocía. No había mayor luz, no había mayor entendimiento, conocimiento y revelación sobre los otros tipos de liberación que les he explicado anteriormente. Solamente la iglesia conocía este tipo de liberación, que es por manifestación. Es donde se le ordena al demonio que se manifieste, y el demonio toma poder sobre el cuerpo de la persona y aún puede hablar y puede moverse. Esto tiende a retardar la liberación. Incluso los demonios rompen cosas, se ponen agresivos. ¿Por qué? Porque toman el cuerpo de la persona, y un demonio tiene como es espíritu, tiene una fuerza sobrenatural. La persona es natural, pero el espíritu es una persona que está sobre lo natural, por lo tanto ejercen una fuerza impresionante y se retarda la liberación. Pero yo quiero decirles que los demonios fueron creados para obedecer órdenes. Usted les dice que se manifiesten y ellos lo van a hacer, pero que es agotador. Es más efectivo poner a renunciar a la persona y expulsar a los demonios, y vamos a tener
eficacia. Rompa los títulos, rompa los decretos que tiene Satanás sobre su vida. Reconozca, renuncie al pecado, renuncie a las heridas, renuncie a los traumas y saque todo demonio de su vida, salga de toda cautividad. Tenemos entonces que lidiar con estos demonios, comenzar. Hay gente que se vuelven periodistas, comunicadores sociales, entrevistando a los demonios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo viniste? ¿Cómo estás? Entonces, tratando de indagar. Pero ya tú, como un hombre, una mujer, ya con todo este entendimiento, este conocimiento de cómo somos compuestos, de cómo somos atacados en el espíritu, en el alma, y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, ya tenemos que ejercer el dominio sobre ellos y dar una orden. No ir a ordenar a que ellos se manifiesten, porque entonces van a traer agresividad, va a ser bastante agotador y va a ser muy retardada la liberación, cuando hay otras formas y otros métodos más efectivos que debemos utilizar. Y quiero recalcarles, antes de terminar, que la liberación debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Usted tiene poder, usted tiene autoridad de parte del Padre, conferida por Jesucristo, pero la liberación debe ser guiada por el Espíritu Santo. Debe usted mantenerse en oración para usted poder ministrar liberación. Usted necesita principalmente ser lleno del amor de Dios. Eso te va a hacer una persona obediente, primero al Señor y luego a tus pastores que te cubren y han sido puestos como tus autoridades. Entonces, una persona, para ministrar la liberación, debe estar llena de amor, debe ser obediente a Dios y a sus autoridades. ¿Para qué? Para poder ejercer dominio sobre las potestades. El hecho de estar bajo autoridad nos da autoridad. Lea Lucas 7:8. Hay gente que ha querido ejercer autoridad sobre los espíritus demoníacos sin estar bajo autoridad. Lea Hechos 9:3, 19:13 también, y usted va a darse cuenta que los espíritus malignos de las tinieblas, los demonios, saben reconocer autoridad. Cuando usted está en legalidad, en obediencia, cuando usted está caminando bajo el amor de Dios, y ellos van a obedecer o van a desobedecer. Quiero invitarles en este momento a hacer una oración de liberación. Incline su rostro en este momento. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Usted va a poder experimentar una liberación en su vida y la va a poder impartir a otros. Es poderosísimo, así que yo le invito en este momento, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Me presento, Señor, tal cual soy, reconociendo que soy pecador, reconociendo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y yo te acepto como mi Salvador. Te doy el completo dominio de mi vida, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Vengo a quitarle toda legalidad a Satanás, a sus demonios, al reino de las tinieblas, confesando cada pecado que he cometido consciente e inconscientemente. Reconozco que te he fallado, reconozco que he cometido transgresión en contra de tu palabra, he cometido pecado contra el cielo, contra ti, contra mi propio cuerpo. Me arrepiento y vengo delante de tu trono, Señor, a pedirte perdón. Me lavo con la sangre de Cristo en este momento, en el nombre de Jesús, por cada pecado que he cometido y por cada puerta que le he abierto al reino de las tinieblas, a los demonios, y han venido a poseer mi mente,
que han venido a poseer mis emociones, aún mi voluntad. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que tú me liberes ahora, liberes mi alma, liberes mi cuerpo y liberes mi espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Porque vengo arrepentido, me arrepiento, Señor. Hoy decido dar un giro de 180 grados. Hoy me divorcio del pecado, Señor. Hoy me arrepiento por haber pecado, por haber abierto esa puerta. Me he habituado a pecar. Mi mente, mi alma, mi voluntad, mi cuerpo se ha habituado. Pero hoy en el nombre de Jesús yo vengo arrepentido genuinamente delante de tu presencia, Señor, decidido, determinado a hacer un cambio en mi mente, Señor, no solamente de parecer, sino un cambio en mi actitud, un cambio en mi vida, Señor. Me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de haber ofendido, Señor, a mi prójimo. Padre, me arrepiento en el nombre de Jesús por haber albergado en mi vida, en mi corazón, resentimiento, dolor. Vengo a confesar aquellos traumas, vengo a confesar aquellas heridas he albergado en mi alma, en mi corazón, que me han llevado a cautiverios, a cárceles. Mi Dios, en el nombre de Jesús, y decido hoy confesarlo, lo he mantenido en oculto. Yo me arrepiento, hoy he entendido que debo confesarlo y te lo confieso, mi Dios amado, que he guardado resentimiento. Yo vengo perdonando a mis padres por el rechazo que he recibido desde el vientre, por haberme abandonado. Señor, en el nombre de Jesús, por el maltrato desde mi niñez, en mi adolescencia, por la traición de amigos, de familiares. Lo confieso, lo renuncio ahora a todo ello. Señor, en el nombre de Jesús, desato el perdón sobre toda persona que me hirió. Desato el perdón sobre toda persona que marcó mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, mi Rey amado, vengo en el nombre poderoso de Jesús, ejerciendo dominio, ejerciendo autoridad sobre mi alma. Y le ordeno en el nombre de Jesús que salga de todo cautiverio. Activo los ángeles de Dios que custodien en este momento este lugar, este recinto donde yo me encuentro, y me ayuden en esta batalla a traer libertad en el nombre de Jesús de Nazaret, de todo pecado sexual, de todo pecado, Señor, aún en mi corazón, de todo pecado, Señor, en mi cuerpo, pecados de idolatría, pecados de hechicería, pecados, Señor, de desobediencia de la carne, pecados de la mente, de las emociones. Hoy lo confieso, hoy lo renuncio en el nombre de Jesús. Pecados de herida, vengo renunciando a toda iniquidad heredada de mis padres, de mis ancestros. Vengo renunciando a toda maldición, vengo renunciando a todo espíritu a los cuales le he dado autoridad en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi área familiar, Señor, en mi área física. Espíritus de enfermedad, los renuncio ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus heredados, los renuncio. Espíritus territoriales, les quito derecho legal de en mi vida. Quebranto, rompo y destruyo toda acta, todo decreto, todo título que se ha escrito sobre mi vida, Señor, que mantiene Satanás y sus demonios vigente delante de tu presencia, reclamando, Señor, sobre mis derechos y ejerciendo dominio. Hoy se los rompo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, ahora yo te voy a pedir que te quedes en silencio. Si tienes, puedes buscar un recipiente, porque voy a dar una orden en este momento a que todo espíritu que ha venido a alojarse en tu ser salga en el nombre de Jesús de Nazaret, que tiene subyugada partes de tu alma, de tu mente, de tu voluntad. En esta hora hay gente que va a ser libre
de espíritus inmundos de perversión, de maldad, de iniquidad. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, si viene de tu estómago a tu boca saliva, si sientes náuseas, no vayas a tragar lo que viene, sino que lo vas a sacar en el nombre de Jesús. Por eso te digo, puedes buscar un recipiente, una bolsa, o irte a un lugar donde puedas sacar todo esto. No te lo vas a tragar, la saliva. Y ahora comienzo a dar órdenes en el nombre de Cristo Jesús. Tomo dominio, autoridad. Espíritus inmundos, ellos te han quitado la legalidad. Ellos te dieron el derecho legal, te lo han quitado, y yo vengo a ejercer dominio sobre ustedes. Espíritus inmundos familiares, ahora les doy una orden: salgan en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus que han venido sobre el cuerpo de cada uno de estas personas que hoy han confesado y renunciado, salen ahora. Espíritus de enfermedad se van a los abismos sin retorno en el nombre de Jesús. Diabetes, osteoporosis, cáncer, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus que han venido a ejercer dominio sobre la presión arterial, en el nombre de Jesús, salen a los abismos sin retorno en el nombre de Jesús. Migraña, ahora en el nombre de Jesús, sal de la columna. Espíritus inmundos, suben y salen a los abismos. No te quedas atascado en el estómago, en la garganta. Sal ahora en el nombre de Jesús. Sal de los cuerpos, del sistema óseo. Sal ahora en el nombre de Jesús del sistema circulatorio. Salen ahora en el nombre de Jesús de la mente. Salen ahora del corazón, salen del alma en el nombre de Jesús. Es una orden. Espíritus que han traído influencia de pensamientos estructurados que se niegan a la obediencia, que se complacen en hacer el mal, que se complacen en desobedecer, en estar en pecado, ahora suelten el alma, suelten la mente, suelten el cuerpo, se van a los abismos sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus de exhibición se van a los abismos en el nombre de Jesús. Espíritus de ocultismo, de pactos que han hecho aún los antepasados, o pactos que hicimos nosotros mismos en ignorancia o aún conscientemente, se van a los abismos. Se rompen pactos ahora en el nombre de Jesús. Pactos de las tinieblas, pactos de muerte, pactos de sangre, pactos de sacrificio. Ahora en el nombre de Jesús los pongo bajo la sangre de Cristo, que es una sangre santa, superior, bajo el pacto de Cristo, que es un pacto superior, rompiendo, quebrantando ahora mismo ataduras, ligaduras, hechicerías, ataduras, ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de cautiverios que han mantenido el alma fragmentada, en cautiverios de soledad, en cautiverios de opresión, de miseria, de pobreza, ahora de imposibilidades, de limitaciones, de estrechez, sordera, ceguera, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, salen ahora a los abismos sin retorno. Derribo ahora las cárceles, derribo los cautiverios, y tu alma sale. Los ángeles de Dios sacan tu alma de todo cautiverio. Almas que quedaron cautivas por violaciones, por maltratos, por el rechazo, salen ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y son plantados y establecidos en los lugares celestes. Son establecidos en moradas de luz, en moradas de Dios, en el nombre de Jesús, en paz, en reposo, en vida, en salud, en las llagas de Cristo, en abundancia, en prosperidad. Te planto y te establezco en santidad. Te planto y te establezco en Cristo Jesús, en esos lugares celestes, y te posiciono en esos lugares en autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te afirmo como hijo de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret y te establezco en autoridad, en dominio ahora mismo. Declaro que tus sentidos espirituales se abren. Se va espíritus de letargo a los abismos sin retorno. Es una orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va espíritus de estupor de los ojos,
ojos, de los oídos, al abismo sin retorno, todo adormecimiento, todo lo que vino a entronarse sobre tu comunión, sobre tu intuición, sobre tus sentidos sensoriales y dimensionales, se liberan ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de las tinieblas se van a los abismos, salen, les quito los derechos legales que le dieron los antepasados y nosotros mismos ahora en el nombre de Jesús. Y se van a los abismos en el nombre de Jesús. Les sostengo la orden, se van, es una orden, no se quedan, se van sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo los ángeles operando ahí en ese recinto donde tú estás, la unción divina del Espíritu Santo liberando, la unción pudriendo yugo. Hoy se rompen yugos de atadura, de esclavitud que habían en tu mente, que habían en tu alma, que habían en tu espíritu, que te mantenían en tinieblas, que te mantenían subyugados. Hoy gente que estaban entenebrecidas, que el entendimiento se había entenebrecido, gente que no hallaban cómo hacer para poder entender la palabra de Dios, no sabían cómo accesar a la revelación, a las profundidades del Espíritu. Hoy se abren las corrientes, el fluir del Espíritu Santo sobre tu vida. Hoy en el nombre de Jesús se despeja todo tu espíritu, toda tu mente, toda tu alma se liberan en el nombre de Jesús, de espíritus de esclavitud, de demonios en el nombre de Jesús. Hoy se van a los abismos y tú eres regenerado. Tu alma es regenerada, es restaurada. Hoy declaro que te despoja de todo espíritu del viejo hombre y hoy comienzas a ser revestido ahora mismo de la divinidad, ahora mismo de la unción del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. Toda área que está siendo liberada, sanada ahora de traumas en el nombre de Jesús, de herida. Hoy pongo sello, hoy coloco esa llenura del Espíritu Santo, los ángeles de Dios ministrando, el Espíritu Santo de Dios haciendo sobre ti conforme al propósito divino, conforme en el nombre de Jesús al diseño del Padre. Ahora eres llenado. Pongo sello en cada área, en tu mente. Pensamientos que te mantenían esclavizado ahora son desprendidos y tu mentalidad es reestructurada por una mentalidad santa, por una mentalidad de fe. La mente de Cristo en ti ahora, en el nombre de Jesús. Aquellos callos, aquel cautiverio que había en tu mente, en el nombre de Jesús, son quitados y despojados ahora y eres revestido de una mente nueva en Cristo Jesús, donde lo sobrenatural es concebido, donde hay fe en el nombre de Jesús, donde hay obediencia, donde comienzas a caminar y continúas en un fluir continuo, cotidiano. En tu vida comienza a concebir lo sobrenatural como un sistema de vida, como un hábito de vida. En el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en tu vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. Todo lo de Dios en ti ahora, en el nombre de Jesús, recorriendo desde la cabeza hasta la planta de tus pies como corrientes de agua viva. En el nombre de Jesús viene un despertar del Espíritu de Dios en ti, viene un despertar de tus sentidos espirituales, entras a nuevas dimensiones espirituales. Hoy por el Espíritu te introduzco a nuevas dimensiones espirituales en el nombre de Jesús, que Dios diseñó de fe, de poder, de autoridad, de revelación, un mover del Espíritu continuo en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pongo vallado ahora alrededor de ti, sobre todo lo que eres, sobre todo lo que representas. Vengo a establecer un vallado, un cerco, un cordón de 3 dobleces, fuego divino, ángeles de Dios con espadas desenvainadas, en el nombre poderoso de Jesús, defendiéndote de todo espíritu que quiera volver a ti
aquí se lo impedimos y dejamos la orden que se vaya a los abismos sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy tú comienzas a crecer espiritualmente, comienzas a desarrollarte y a fructificar a mayores niveles y dimensiones espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato todo espíritu asignado con venganza, con retaliación, con ataque y contraataque, no prevalecerán contra tu vida. Se devuelven sus saetas, sus arcos se devuelven, caen en sus propias trampas, en sus hoyos que han cavado, caen en el nombre de Jesús, salen despavoridos por 7 caminos en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van a los abismos sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que tú eres victorioso, que tú eres vencedor, que estás bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú necesitas mayor liberación o si necesitas continuar en esta administración, yo te invito a que tú puedas devolver este audio y escucharlo nuevamente y continuar esa administración. Continúa liberándote, continúa en el nombre poderoso de Jesús en alabanza, en adoración, llenándote con la unción del Espíritu Santo, con los dones, la manifestación del Espíritu Santo. Y declaro que hoy comienzas a disfrutar de esa liberación poderosa y que comienzas en el nombre de Jesús a fluir en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús.